Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada quiero darles la bienvenida a esta nueva sección en donde voy a utilizar la grafología como excusa para que juntos podamos aprender un poquito más sobre literatura y otras artes. Y voy a utilizar a la literatura, otras artes y personajes de interés público para que juntos podamos aprender un poquito más sobre grafología. Como habrán visto en pantalla, voy a comenzar por Whitman, Walt Whitman. Primero voy a leerles uno de sus poemas y después voy a destacar ciertos rasgos gráficos de su firma y voy a enseñarles cómo interpretarlos por separado. En grafología, el gesto gráfico no tiene un valor determinante, sino que se tiene en cuenta el ambiente gráfico en el cual el signo se desarrolla. Bueno, este ambiente gráfico no lo vamos a tener en cuenta. No es la idea hacer un análisis grafológico de la firma de Whitman, decir Whitman tenía tal o cual característica, tal o cual inicio de actuación, sino que simplemente, como se dijo, es para que aprendamos a interpretar ciertos rasgos gráficos por separado. Bueno, la poesía se llama Con estrépitos de música vengo y ahora voy a intentar recitárselas. Con estrépitos de música vengo, con cornetas y tambores. Mis marchas no suenan solo para los victoriosos, sino también para los derrotados y los muertos. Todos dicen, es glorioso ganar una batalla, mas yo digo que es tan glorioso perderla. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan. Hurra por los muertos, dejadme soplar las trompetas, recio y alegre por ellos. Hurra por los que cayeron, por los barcos que se hundieron en la mar y por los que perecieron ahogados. Hurra por los generales que perdieron el combate y por todos los héroes vencidos. Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los hombres más grandes de la historia. Bueno, ahora sí, a lo nuestro. Dentro de una clasificación primaria debemos establecer si la firma es legible, semilegible o ilegible. En este caso, todos los trazos son fácilmente asociables a letras, por lo que decimos que es una firma legible. Y la interpretamos como seguridad en sí mismo, en su manera de actuar y de pensar. Este rasgo está asociado tanto a la satisfacción con quien se es, como así también a la responsabilidad. Otro rasgo que encontramos es el de la escritura combinada. ¿Ven cómo combina la W con la H? Bueno, este rasgo nos habla de vivacidad intelectual, gran capacidad para unir ideas y establecer hipótesis, creatividad. Lo negativo, ansiedad y precipitación a la hora de sacar conclusiones. Por último, observamos cómo caen las últimas letras. Cuando la escritura desciende sobre el final, es un indicio de cansancio, agotamiento o posible angustia. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No es la idea hacer un análisis de la firma de Whitman, sino destacar algunos rasgos de ella y poder saber cómo se interpreta. Desde ya, bueno, si les gustó, denle me gusta, compártanlo y nos vemos en la próxima. Saludos.